Cuando contamos las historias de las grandes campañas militares, a lo largo de la historia, están dominadas por operaciones para atravesar las líneas principales del enemigo, empujar al enemigo hacia atrás y llevarlos a la derrota final. No obstante, otro tipo de ataque ha sido un componente fundamental por mucho tiempo de las campañas militares, pero no busca mantener el territorio que captura. En cambio, una incursión tiene como objetivo lograr un objetivo como destruir suministros vitales o la sede de un enemigo antes de retirarse de nuevo a las líneas amigas. Una fuerza de incursión a menudo tiene que ser agresiva, bien equipada y capaz de defenderse, ya que a menudo carecen de apoyo de otras unidades y sobre todo deben ser móviles para alcanzar su objetivo y luego escapar. Es sin duda una empresa aterradora y arriesgada, y como resultado hay muchos que terminan en tragedia y desastre. En el episodio de hoy vamos a ver 3 de las incursiones de la Segunda Guerra que por una variedad de razones salieron terriblemente mal. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Después de su invasión a Polonia y la subsiguiente declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia, Hitler sabía que eventualmente sus fuerzas tendrían que golpear al oeste. Pero había 2 problemas clave en su camino. El primero era la gran línea defensiva francesa Maginot, una serie de fortificaciones y obstáculos. Los franceses esperaban que contuviera al ejército alemán en su lado de su frontera compartida de 230 millas de largo. El segundo era que, a pesar de los éxitos de su ejército hasta ahora, Hitler sabía que sus fuerzas carecían de la potencia de fuego o recursos para romper esta línea en un asalto directo, o participar en una campaña prolongada para desgastar las defensas francesas. Por lo tanto, Hitler decidió que si no podía ir a través de la línea Maginot, simplemente tendría que rodearla, y eso significaba invadir Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que se habían declarado neutrales. A diferencia de las potencias militares de Gran Bretaña y Francia, Hitler esperaba barrer estos países rápidamente, permitiendo a sus tropas eludir la línea Maginot e inundar Francia, tomando objetivos clave y estrangulando las líneas de suministro, obligando así al ejército francés a rendirse. También le proporcionaría aeródromos, desde los cuales podría atacar a Gran Bretaña. Sin embargo, también se le recordó a Hitler que el Kaiser había emprendido una táctica similar en la Primera Guerra Mundial y eso terminó con el frente occidental quedándose atascado en una guerra de trincheras casi completamente estática. Sabía que sus fuerzas tenían que actuar rápidamente y de manera decisiva, no sea que corra el riesgo de atraer más fuerzas en su contra, forzando a Alemania a una guerra de desgaste que no podría ganar. Para ayudar a acelerar la victoria en los llamados Países Bajos, los comandantes alemanes idearon un plan audaz para obligar a Holanda a rendirse en un solo día. Emplearon la táctica de cortar la cabeza de la serpiente para que el cuerpo muriera. Iban a usar paracaidistas para descender en picado sobre La Haya y capturar a la reina holandesa Guillermina y al comandante en jefe de su ejército, Enrique Winkelmann, y obligarlos a rendirse. Esto facilitó el avance alemán al sur de Bélgica, y luego Francia sin oposición holandesa. La invasión de Holanda por las fuerzas alemanas, el viernes 10 de mayo de 1940, vio un uso entonces sin precedentes de tropas aerotransportadas. Unos 12.000 fueron lanzados en paracaídas. Antes de iniciar el asalto, una fuerza de aviones alemanes voló sobre Holanda y hacia el Mar del Norte. Se esperaba que esto persuadiera a las fuerzas holandesas de que los aviones realizaban una misión de bombardeo contra Gran Bretaña. Serían sorprendidos desprevenidos cuando volvieron y atacaron desde el norte. Sin embargo, este no fue el caso. En cambio, la aeronave envió alarma a lo largo de Holanda y la gente corrió rápidamente a los refugios, o en algunos casos,
tomaron armas para defender sus hogares, mientras que el ejército se movilizó rápidamente. Los aviones alemanes bombardearon los cuarteles holandeses, aeródromos en La Haya, en preparación para el asalto aéreo, para capturar a la reina Guillermina. Poco después de las 415 horas, cuando la primera luz estaba rompiendo el cielo nocturno, paracaidistas alemanes aterrizaron en aeródromos, donde justo momentos antes habían caído sus bombas. Aún así, se encontraron con fuerte resistencia holandesa desde el momento en que aterrizaron, mientras que los alemanes finalmente pudieron capturar los aeródromos y usarlos para volar parte de su equipo más pesado. Necesitaban tomar La Haya. El aeródromo Valkenburg quedó en tan malas condiciones que era inutilizable, obligando a los alemanes a aterrizar en campos cercanos y una playa cercana, en cuyo punto la marina holandesa comenzó a bombardearlos. Sin embargo, las esperanzas de una salida alemana de los aeródromos se desvanecieron rápidamente cuando las fuerzas holandesas contraatacaron, incluyendo ataques aéreos. Por algunos Fokker TV de la Fuerza Aérea Holandesa, bombarderos bimotores, superados y a veces basándose en armas holandesas. A medida que agotaban sus propios suministros de munición, se obligó lentamente a los paracaidistas alemanes a renunciar a los aeródromos y comenzaron a luchar en retirada, mientras se dividían en grupos desorganizados y huyeron hacia los bosques cercanos, esperando unirse a su principal fuerza de invasión. Las cifras indican pérdidas para los alemanes, en hasta 400 muertos y 1.750 capturados, de un total de fuerzas en la región de 3.000. Para los holandeses fue una historia de triunfo, en una historia trágica por lo demás. En las líneas de frente principales, los alemanes presionaban a los holandeses a renunciar a pueblo tras pueblo a medida que avanzaban. Luego, el 14 de mayo, la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, devastó Rotterdam con un bombardeo aéreo que mató a más de 900 personas y dejó hasta 85.000 personas sin hogar. Para prevenir más sufrimiento entre su gente, los holandeses se entregaron esa tarde y la reina Guillermina huyó a Gran Bretaña, donde formó un gobierno en el exilio para organizar la resistencia holandesa. La narrativa común de la batalla de Inglaterra es una de valientes pilotos de combate de la RAF corriendo hacia sus aviones para peleas aéreas con la numéricamente superior Luftwaffe alemana, decididos a destruir sus aeródromos y más tarde sus ciudades desde arriba. Sin embargo, esto no es toda la historia de la RAF durante esta batalla crucial. De hecho, mientras el comando de cazas estaba enredado con aviones alemanes sobre el sureste de Inglaterra, el comando de bombarderos de la RAF estaba en la ofensiva, llevando la lucha a las propias bases de los alemanes. Solo en la segunda semana de agosto, los bombarderos de la RAF realizaron 24 incursiones contra los cazas alemanes y bases de bombarderos en Europa Occidental para ayudar al agobiado comando de cazas. Pero era un negocio difícil y mortal. Frecuentemente, los bombarderos volaban sin protección de cazas, porque simplemente no había ninguno de sobra. Así que en su lugar intentaron usar las nubes para esconderse de los agudos ojos de los pilotos de caza alemanes y artilleros antiaéreos. A veces funcionaba, a menudo no. El 13 de agosto de 1940, 12 bombarderos, Bristol Blenheim, del Comando de Bombarderos, Escuadrón 82, despegaron de RAF Watten en Norfolk. Su objetivo era el aeródromo en Aalborg en manos alemanas, en la Dinamarca ocupada. En ese momento, el Blenheim era el núcleo del Comando de Bombarderos, y era uno de los bombarderos más rápidos del mundo en los años previos al estallido de la guerra. A los pilotos les gustaba volarlo en tiempos de paz, pero en guerra, como dijo un piloto de la RAF, era tan resistente al daño como una bombilla eléctrica. La formación británica estaba bajo el mando de un comandante de ala, Eduardo Collis de Verrac-Lart, un oficial experimentado y agresivo. Para atacar Aalborg, los Blenheims estarían volando hasta los límites extremos de su alcance, pero a medida que la formación se acercaba a la costa danesa para uno de los bombarderos, los números respecto al combustible y su alcance previsto no estaban sumando. Al notar que el bombardero gastaba combustible rápidamente de lo que debería haber estado, Lart ordenó a sus pilotos que regresaran a la base. Más tarde se supo que el piloto se equivocó en su mezcla de combustible-aire. De ahí el consumo de combustible mayor de lo esperado.
Los 11 Blenheims restantes continuaron sobre la costa danesa, pero al avistar tierra, se percataron de que estaban sobre el mar sin características. Se habían desviado 55 kilómetros al sur de su curso. Aún peor, delante de ellos, la cobertura de nubes que esperaban se había evaporado, abandonando cielos claros y azules, y ningún lugar donde pudieran esconderse. No obstante, el comandante Lahr decidió continuar con el ataque a Aalborg, mientras las tropas alemanas los espiaban con binoculares y comenzaron a transmitir su posición a sus comandantes. A las 1205 horas 8 cazas Messerschmitt Bf-109E fueron desplegados para interceptar a los bombarderos británicos, pero llegaron demasiado tarde porque ya estaban en su aproximación final al aeródromo. Operando en 2 oleadas, los Blenheims se encontraron enfrentando un intenso fuego antiaéreo, pero las 6 aeronaves que conformaban la primera oleada, incluyendo a Lahr, lograron penetrar la defensa de la base aérea y soltaron sus bombas. Sin embargo, los 5 restantes en la segunda ola, menos de 1 minuto detrás, no tuvieron tanta suerte. Cerca de las 12:18 horas, el primer Blenheim fue alcanzado por fuego antiaéreo y enviado en picada a la tierra, matando a los 3 tripulantes a bordo. Fue seguido por un segundo Blenheim solo 2 minutos después. 2 tripulantes lograron salir, pero el sargento artillero Eduardo Turner, de 20 años, no tuvo tanta suerte. En solo unos pocos minutos, los 3 Blenheims restantes de la segunda ola fueron derribados del cielo por la flak alemana. De los 15 hombres a bordo de los 5 aviones, solo 5 lograron saltar a la seguridad, solo para ser tomados prisioneros. En cuanto a la primera ola, su horror estaba a punto de comenzar. Tras bombardear el aeródromo, los pilotos de combate esperaron pacientemente para que los 6 Blenheims salieran de la metralla, para que pudieran abalanzarse sobre ellos y vengarse. Casi tan pronto como estuvieron fuera de la metralla, los pilotos de caza alemanes reclamaron su primera víctima. En la frenesí de combate que siguió, los Bf-109 armados azotaron la formación británica con fuego de armas, enviando 2 aviones británicos momentáneamente abajo simultáneamente. Dentro de los primeros 15 minutos después de que el primer avión cayó a causa de la flak, la fuerza de 11 bombarderos había sido diezmada, hasta solo 2 supervivientes, incluyendo el avión de Lahr. Los pilotos de caza alemanes, con poca munición, hicieron un último ataque, enviando el avión del comandante de ala ardiendo hasta el suelo, reclamando las vidas de todos los que estaban a bordo y dejando al último Blenheim para escapar hacia la costa, dejando un rastro de humo. Sin embargo, su tripulación se dio cuenta de que no estaban en condiciones para volar la longitud del Mar del Norte de regreso al Reino Unido, y así, con el corazón pesado, el sargento John Oates dio la vuelta al condenado Blenheim e hizo un aterrizaje forzoso en la costa danesa, antes de rendirse a los alemanes. Con eso se había perdido toda la fuerza ofensiva. Solo 13 de los 33 aviadores que atacaron Aalborg sobrevivieron para ser tomados prisioneros. Pero para algunos, esto no fue el final de sus historias de guerra. Sargento Guillermo McGrath, cuyo avión cayó por la flak, escapó de su campo de prisioneros de guerra en noviembre de 1941. En una increíble historia de supervivencia, atravesó la Francia ocupada en el norte, la Francia pro-alemana en el sur, y luego a través de España, antes de alcanzar la libertad en Gibraltar británico y luego a casa a Gran Bretaña en marzo de 1942. Sargento Juan Bristow solo escapó por poco de su Blenheim estrellándose. Su paracaídas apenas tuvo tiempo para abrirse, antes de que golpeara el suelo. Durante su tiempo como prisionero de guerra, el bastante ingenioso Bristow armó varias radios primitivas para él y sus compañeros prisioneros aliados para escuchar con el fin de mantener la moral y seguir los eventos de la guerra. Probablemente solo había un hombre en 1941 al que los británicos querían matar más que a Hitler, y ese era el mariscal de campo Erwin Rommel, conocido universalmente como el zorro del desierto. La campaña del norte de África comenzó con Benito Mussolini de Italia, buscando aprovechar el inminente colapso de Gran Bretaña, lanzando una invasión a Egipto, que en ese momento estaba bajo el dominio británico. A pesar de que sus fuerzas a veces poseían una ventaja numérica de 10-1, las tropas del Commonwealth británico superaron totalmente al ejército italiano, y pronto estuvieron a la ofensiva hacia la Libia controlada por los italianos.
Mussolini pidió ayuda a Hitler, y así el Führer creó el Afrika Korps del ejército alemán bajo el mando de Rommel. La influencia del Afrika Korps se sintió de inmediato. Las tropas británicas de la Commonwealth se encontraron pronto, retirándose por el norte de África, ya que Rommel parecía imparable. Siendo el rostro de su enemigo, surgió un mito entre las tropas del Commonwealth británico alrededor de Rommel, de que él era el táctico supremo, y simplemente no podía ser detenido. En realidad, los historiadores modernos ahora debaten si Rommel era tan gran líder como su reputación sugeriría, con partidarios en ambos lados del argumento, encerrados en una feroz defensa de su posición respecto a su influencia tácticamente en el frente norteafricano, al menos en comparación con los otros factores que inhibieron el esfuerzo de guerra aliado. La idolatría de Rommel por las fuerzas británicas fue una causa seria de preocupación entre los comandantes porque dañó seriamente la moral. Por ende, se buscaron formas de localizar a Rommel para que pudiera ser eliminado de una forma u otra y demostrar que el zorro del desierto no era imparable. Estos esfuerzos adquirieron mayor importancia hacia finales de 1941, cuando el octavo ejército británico se preparó para una gran contraofensiva contra los alemanes e italianos bajo el estandarte de la Operación Cruzado. La operación tenía dos objetivos principales. El primero era derrotar a Rommel. Las aclamadas fuerzas de tanques en Libia luego podrían avanzar y levantar el asedio de Tobruk, donde las fuerzas de la Mancomunidad Británica resistían desde abril. El primer ministro Winston Churchill tenía grandes esperanzas para el plan, pero las tropas estaban muy conscientes de que una operación anterior en junio, apodada Operación Battle Axe, no logró alcanzar sus objetivos. El comando británico sabía que para darle a la operación la mejor oportunidad de éxito, tendría que neutralizar a Rommel. Al hacerlo, no solo interrumpirían la cadena de mando del eje, inhibiendo seriamente su capacidad para responder al ataque británico, pero finalmente aplastaría la creencia creciente de la invulnerabilidad de los zorros del desierto. Así, en la víspera de Cruzado, autorizaron una operación separada, apodada Flipper, cuyo objetivo era matar a Rommel en su cuartel general en Sidi Rafa. El 10 de noviembre de 1941, 59 hombres, en su mayoría del Comando Escocés, número 11, se apretujaron en los estrechos confines de dos submarinos británicos, HMS Torbay y HMS Talisman, en el puerto egipcio de Alejandría. Estaban bajo el mando del duro coronel Roberto Laycock, quien había formado una unidad militar especial para este tipo de operación detrás de las líneas enemigas, conocido universalmente como el Lay Force. Su segundo al mando era un agresivo teniente coronel en funciones, Geoffrey Keyes, quien a los 24 años era el oficial más joven del ejército británico para tener tal rango. También era el hijo del almirante Sir Roger Case, el primer director de la sede de operaciones combinadas de Gran Bretaña, quien organizó incursiones de comandos a través de Europa y África del Norte. En la noche del 14 de noviembre, los dos submarinos se acercaron a la costa libia ocupada por el enemigo, y los hombres, junto con su equipo, comenzaron a desembarcar. Los esperaba un equipo avanzado de guías. Saltaron en paracaídas ayer y debían guiarlos tierra adentro. Sin embargo, a partir de aquí, las cosas comenzaron a salir mal. La costa fue azotada por una tormenta, y a pesar de un esfuerzo hercúleo de las tripulaciones de submarinos y comandos, solo 36 hombres de la fuerza total lograron llegar a la orilla antes de que los submarinos se vieran obligados a regresar al mar. Evaluando la situación, Laycock se vio obligado a hacer cambios en el plan original. Aquellos que lograron llegar a la orilla se dividirían en 3 equipos. Laycock comandó el primer equipo, y su tarea sería asegurar el área de desembarco y mantener abiertas sus rutas de escape. Se formó otro equipo, bajo el mando del teniente Roy Cosinar, cuyo trabajo era sabotear las comunicaciones, para sembrar confusión entre las fuerzas del eje regionales. Al final, Case lideró un grupo de 25 hombres, asaltantes del cuartel de Rommel, y matarían al comandante del Cuerpo de África. El 15 de noviembre de 1941, los hombres emprendieron una agotadora caminata de 2 días a través del desierto libio hasta su objetivo. Antes de finalmente, a medianoche del 17 de noviembre, Keyes estaba listo para hacer su movimiento. Al ver la villa, cuartel general de Rommel, él y otros 2 hombres
El capitán Robin Campbell y el sargento Jack Teresa se acercaron al frente de la casa y tocaron la puerta. Campbell habló en alemán con el centinela dentro, quien abrió la puerta y fue inmediatamente abordado por los soldados de las Fuerzas Especiales Británicas. Sin embargo, el alemán opuso una feroz resistencia, obligando a Campbell a dispararle. El ruido de los disparos alertó a los ocupantes del edificio, quienes se apresuraron a tomar las armas contra el equipo británico, que ahora estaba asaltando la villa. Las tropas británicas iniciaron su búsqueda, y en cuestión de segundos, Keyes irrumpió en una habitación donde se encontró con la vista de al menos 10 soldados alemanes armándose. Uno de ellos había logrado cargar su arma y apuntó al joven teniente coronel, hiriéndolo. Campbell y Teresa lanzaron granadas a la habitación antes de sacar a Keyes de allí, pero no había nada que pudieran hacer por él, y murió en los terrenos de la villa de Rommel. La batalla de armas que siguió fue brutal, donde Campbell, ahora al mando, fue golpeado en la pierna y no pudo caminar. Al darse cuenta de que el juego terminó, ordenó a Teresa que reuniera al resto de su equipo y hagan su escape de regreso a Lake Hawk, dejándolo atrás para ser capturado. Las tropas británicas restantes desaparecieron en la noche, pero su calvario estaba lejos de terminar. Reconectándose con Laycock, los comandos intentaron abordar el submarino HMS Torbay, pero el clima era tan malo que esto se volvió imposible. Obligando a Laycock y sus hombres a buscar refugio en cuevas cercanas, después de ser vistos por un árabe hostil. Al día siguiente, el clima mejoró y Laycock estaba seguro de que serían capaces de abordar el submarino al anochecer. Ordenó a sus hombres que tomaran posiciones defensivas alrededor del punto de encuentro, una instrucción prudente, cuando pronto comenzaron a detectar tropas alemanas e italianas acercándose a su posición. Por desgarrador que debió haber sido para los comandos británicos, sabiendo lo cerca que estaban de la recuperación, Laycock sabía que no podían resistir una fuerza enemiga tan grande. Y así dio órdenes para que se dividieran en pequeños grupos y se dispersaran por las colinas locales. Laycock mismo se unió al sargento Teresa y los dos hombres pasarían realmente 41 días agotadores, evitando a las tropas del eje y buscando comida y agua, antes de finalmente reunirse con las fuerzas británicas el día de Navidad. Allí aprendió la terrible verdad sobre lo que había costado la redada. De toda la fuerza de 36 hombres que desembarcaron, él y Teresa fueron los únicos que lograron regresar a las líneas británicas. Todos los comandos restantes fueron capturados y 2 habían sido asesinados, incluyendo a Keyes. La tragedia final del ataque fue que mientras 3 coroneles alemanes habían sido asesinados en la villa, Rommel salió ileso, porque ni siquiera estaba allí en primer lugar. De hecho, estuve en Roma para una reunión días atrás, y estaba programado para haber volado de regreso, pero el mal tiempo volvió a jugar su papel, retrasando sus vuelos y ahorrándole el drama que se desarrolló esa noche en su cuartel general. A su regreso, inspirado por el valor de Keyes, ordenó al oficial británico ser sepultado con honores militares. Incluso hizo que su propio capellán realizara el ritual, que fue fotografiado, y las fotos fueron enviadas de vuelta a su familia con una carta de respeto del hombre al que había intentado matar tan valientemente. Y ahí tienes 3 incursiones de la Segunda Guerra Mundial que salieron terriblemente mal. Por favor, deja un comentario abajo con tus propios pensamientos y reacciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.